Hoy vamos a abrir una historia que mezcla política, intimidad y un giro que nadie esperaba. En menos de una semana se emite una entrevista que promete remover muchas certezas y encender debates en toda España. Escucha con atención, porque lo que sigue no es solo un titular, es el relato personal de alguien que decidió romper su silencio. Prepárate para conocer los detalles que Carolina Perles ha decidido contar sobre su relación con José Luis Ábalos, y por qué esas palabras pueden cambiar la percepción pública de una figura conocida. Esta es una historia de casi 20 años juntos, de decisiones, de tensiones acumuladas y de una separación que llegó después de un largo desgaste. Quédate hasta el final, porque además repasaremos las repercusiones y lo que puede venir tras estas declaraciones. Carolina y José Luis comenzaron su relación en torno al año 2000 y, desde entonces, compartieron una vida en común durante casi 2 décadas. Tuvieron 2 hijos y vivieron los avances y retrocesos que cualquier pareja puede experimentar, pero con el añadido de la exposición pública. Cuando la trayectoria política de él se consolidó dentro del PSOE, llegaron los focos, las responsabilidades y una vida cada vez más ligada al poder. En 2018 José Luis alcanzó el cargo de ministro de Transportes en el gobierno de Pedro Sánchez, y eso marcó un antes y un después en la vida familiar. Carolina acompañó esa etapa, pero ahora afirma que fue también el inicio de presiones y tensiones que terminaron por romper la relación. Tras años de desencuentros, la separación definitiva se produjo hacia 2023. En el avance de la entrevista, Carolina explica que su confianza se vio erosionada por comportamientos que la sorprendieron y la hicieron dudar. Habla de la aparición de material personal comprometedor y de actitudes de control que ella vivió como una imposición constante. Relata que llegó un momento en que ciertas frases y gestos se clavaron en su memoria y precipitaron su decisión de marcharse. Entre esas frases destaca la que la dejó especialmente marcada. Se le dijo que no podría irse como una emigrante fracasada, y esa expresión tuvo un efecto profundo en ella. Carolina asegura que tras ese cúmulo de humillaciones y de control decidió poner fin a la convivencia. Los testimonios que aparecen en el avance incluyen descripciones concretas que han llamado la atención de muchos. Carolina menciona haber encontrado numerosas páginas de contenido para adultos y carpetas con imágenes o nombres de chicas, algo que la decepcionó gravemente. También dice que halló un sobre con una cantidad de dinero que le sorprendió, y se preguntó por qué José Luis llevaba tanto efectivo encima. Además, comenta que cuando viajaban con amigos, era otro miembro del grupo el que solía pagar la mayoría de las cosas, lo que le llamaba la atención en términos económicos. En otra ocasión encontró pastillas azules en la casa, un hallazgo que suma a la colección de dudas que describe. La entrevista no evita escenas más tensas, en las que Carolina recuerda reproches y advertencias directas. Según su versión, existía una dinámica de control que pasaba de lo personal a lo casi intimidatorio, con advertencias sobre las consecuencias de no obedecer. Ella relata que desde el primer día se le exigió silencio, y que cuando no se obedecía, se buscaban formas de complicar la vida. La sensación de estar vigilada y de que su propia vida podía verse comprometida fue uno de los factores que la llevaron a romper el pacto de convivencia. Un episodio que ha sumado preocupación fue el robo en el domicilio de su hija, ocurrido el 28 de julio de 2025. Carolina ha relacionado ese incidente con la exposición mediática de sus declaraciones, y desde luego la coincidencia temporal ha llamado la atención de muchos observadores. Ese episodio añade una capa más de tensión a una historia ya de por sí cargada de dificultades. La exmujer también apunta a una abundante actividad de viajes tras la salida de José Luis del ministerio, y sugiere mirar el pasaporte para comprobar desplazamientos frecuentes. Afirma que, después de dejar el cargo, él no ha dejado de viajar, y eso alimenta preguntas sobre movimientos económicos y agendas personales. En la entrevista se menciona además una relación económica y de gastos en la que otra persona, llamada Koldo, aparece como quien suele cubrir pagos en salidas compartidas. Todas estas piezas forman un relato que combina lo público y lo privado en una mezcla difícil de separar. En cuanto a la relación profesional y personal con el presidente del gobierno, Carolina asegura haber presenciado llamadas en las que la interlocución era frecuente. Cuenta que el presidente llamaba prácticamente a diario, y que en un momento llegó a preguntarle si iba por libre, una llamada que ella dice haber oído en directo.
Esa cercanía entre ámbitos añade otra dimensión a unas declaraciones que ahora veremos desplegadas en la entrevista completa. Queda por ver qué consecuencias traerá todo esto, tanto en lo personal como en lo político. Habrá quien busque pruebas, quien espere más testimonios y quien simplemente quiera escuchar la versión completa antes de formarse una opinión. Lo cierto es que el avance promete revelaciones y que la voz de Carolina Perles ha decidido sumarse al debate público con fuerza. Cuando la versión completa salga a la luz, comenzará una etapa de análisis que afectará a muchas personas e instituciones. Si algo queda claro es que la vida privada y la vida pública, cuando se cruzan, generan historias complejas, dolorosas y, en ocasiones, necesarias de contar. Esta entrevista no es solo una pieza de televisión, es la narración de alguien que reclama recuperar su vida y explicarse ante el público. Mantente atento a la emisión completa, porque las piezas que ahora hemos avanzado pueden reordenar el relato y abrir nuevas preguntas. Gracias por escuchar este resumen, y recuerda que la verdad completa se construye con tiempo y con pruebas, no solo con titulares.